esta clase ahora vamos a ver cómo funciona el inner join. Para esto hemos manipulado o modificado la estructura de nuestra base de datos. En este caso la base de datos se llama directorio. Ya tenemos algunos cambios de los cuales luego les voy a compartir la base de datos. En este caso tenemos las alteraciones en la estructura de la tabla llamada servidor público. Ahora ya tenemos un ID que más adelante lo vamos a ver cómo funciona en otros videos, pero aquí hay uno que se llama ID cargo. Ahora ya no es el nombre, sino que ahora lo tenemos almacenado en otra tabla que se llama servidor cargo, donde ponemos nosotros los nombres de los cargos y un ID que lo relaciona, que se llama ID cargo. Este ID con este campo, si nosotros vemos la información, vamos a ver que en el ID cargo, que tenemos un poquito más para acá, aquí tenemos un número, el cual luego lo vamos a relacionar por medio de inner join. Luego tenemos más adelante otros dos campos más, que es ID estado y otro que se llama ID status, ¿sí? En el primer caso es la forma correcta de relacionar un ID, por ejemplo ID cargo aquí, y en la tabla acá está ID cargo. Con esto sabemos, o de la forma más fácil de identificar una relación entre una tabla y otra, ¿sí? Pero rompemos en este esquema en el caso de ID status y también ID estado. Estamos cambiando un poquito el esquema y todavía lo empeoramos más o lo ponemos más complicado, porque estos IDs o estos dos no van a ir a buscar en diferentes tablas, sino que van a ir a buscar en una sola tabla, que es esta, ¿sí? Ahora, ¿cómo se van a relacionar esos? Cuando sea un ID estado, vamos a filtrar todos los que tienen el ID catálogo número 1, ¿sí? Cuando tengan o cuando sean ID status, vamos a filtrar todos los ID catálogo que tienen el ID 2 y lo vamos a relacionar con el ID valor, tanto el estado como el status, para poder localizarlos. En pocas palabras, si nosotros tratamos de entender cómo está funcionando, cómo lo estoy relacionando, es de la siguiente forma. Yo tengo una estructura con estas tres tablas. Esta es la misma, las dos que están del lado derecho, intermedio e inferior, es la misma tabla, nada más que aquí se relacionan por medio de dos campos, que en este caso es ID catálogo y luego el ID contra en el primer caso es ID status y en el segundo caso ID status, perdón, en el primer caso es ID estado, que es el status 1, ID status con el 2, y en el caso de arriba pues no está tan complejo, que es ID cargo contra ID cargo, tanto de servidor público como el servidor cargo, ¿sí? Ahora yo tengo un numerito que aquí tiene N 2.1. Esto quiere decir que en la parte de la derecha, en este caso el servidor cargo, tenemos nada más un único número, un único ID, ¿sí? Pero en el caso de servidor público pueden existir la cantidad que sea de ID cargo con el mismo número. Puede ser, por ejemplo, 10 servidores públicos que tengan el ID cargo 1, o puede ser 100 que tengan el ID cargo 2. A lo mejor son secretarios, no sé, todos tienen ese cargo. Entonces por eso de esa forma se interpreta esta clave de identidad, ¿no? Igual acá en la parte del intermedio es el ID estado. Puede haber varios servidores públicos que pertenezcan a un estado, pero en el catálogo nada más va a existir uno que cumpla la condición, que viene siendo que pertenezca al mismo catálogo, que es el estado 1 o catálogo ID 1, y el ID sea único, también 1. No puede haber dos registros con el 1-1. De igual forma lo tenemos aquí, es muchos contra 1. Igual el estatus lo vamos a tener catálogo 1 nada más, pero en nuestros servidores públicos puede haber muchos que tengan el mismo estatus. Así es como funciona esta parte. Bueno, de todos modos, si en algún caso tienen alguna duda de cómo funciona esta parte, pues
les pido de favor que me dejen un comentario y con mucho gusto les explico esa parte, o nos ponemos en contacto de alguna forma para detallarles esta combinación de estructura. Sé que se ve un poquito complejo porque en el primer caso, que es servidor público contra servidor cargo, pues es muy transparente la comunicación entre las dos tablas. Es una tabla de una a una tabla por medio de un campo con el mismo nombre. Entonces es la forma tradicional que se realiza, como vuelvo a repetirlo. Pero en los otros dos casos es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque la idea es darles más herramientas para que ustedes puedan utilizar el inner join y no se queden con una sola impresión del uso de este complemento o de este comando, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo funciona con el fin de que lo vayamos entendiendo. Primero vamos a empezar con la forma tradicional de cómo se utiliza, ¿sale? Bueno, como comentábamos, dos tablas, vamos a relacionar cómo funciona el servidor público. En el servidor público nosotros, como les decía, tenemos el ID cargo. Si yo quiero saber, por ejemplo, de Abel Abarca, sí, Ayala, qué cargo tiene, así a simple vista no se puede saber, sino que nosotros tenemos que hacer una relación con el inner join para traernos el nombre del catálogo que está el servidor público. ¿Sí? En servidor cargo tenemos nosotros los diferentes tipos de ID. Esto se utiliza mucho como para tener reglas de qué datos sí se pueden registrar. Por ejemplo, cuando yo registro información, voy a saber si, por ejemplo, que este servidor público pertenece al ID cargo 10, vamos a saber que es un subsecretario, ¿sí? Entonces con esto nos ahorramos tanto espacio, tanto ordenamiento en información. Esto se utiliza mucho en la normalización de bases de datos, que es un tema que no vamos a estar viendo ahorita, pero eso se utiliza mucho y es la forma correcta de utilizar las relaciones en unas tablas. Bueno, vamos a hacer primero una secuencia, un filtrado de datos, perdón, donde vamos a ver todos los servidores públicos. Estos servidores públicos, si recuerdan los videos anteriores, nosotros podemos darle un alias a la tabla y de ahí ya nosotros desprendemos la información que nosotros deseamos ver. Vamos a ver, nada más vamos a poner el nombre y el apellido, el primer apellido. Entonces si nosotros damos un listado, pues vamos a ver que está así, de esta forma, ¿no? Bueno, voy a unirlo para que se vea un poquito más bonito. Vamos a indicarle, con esto estamos indicando lo que se llama Abel Abarca. Bueno, hasta ahí vamos bien. Bueno, le vamos a cambiar que su alias de este campo unido se va a llamar nombre, ¿sí? Listo, entonces ya tenemos ahorita nosotros el nombre. Si nosotros filtramos o le indicamos, por ejemplo, que nos muestre el ID, vamos a ver el ID del cargo, pues vamos a ver esto, ¿no? Nosotros vamos a tener el resultado que viene siendo esto, y con esto todavía no sabemos cuál es el cargo que tiene esta persona. Para eso, pues lo que vamos a tener que hacer es una relación por medio del campo que nosotros deseamos. Inner join, el nombre de la tabla con la que se va a relacionar el servidor público, cargo, le vamos a dar también un alias para poderlo localizar. Y luego le vamos a indicar, bueno, que se va a relacionar o que se va a unir por medio de un campo que se llama SC. Le estoy indicando a la tabla de servidor público se relacione con la tabla de servidor público por medio del campo, y sobre le indicamos que va a ser la relación por medio del campo
del mismo nombre, que se llama también ID cargo, ¿sí? Hasta aquí todavía no tenemos nada de información. ¿Por qué? Porque nosotros todavía no le indicamos qué campo nos va a mostrar. Le vamos a indicar que nuestro campo a visualizar se va a hacer referencia a esta tabla y se va a poner el nombre del cargo. Con esto ya tenemos la información suficiente, ¿sí? Y ya podemos saber nosotros, si se fijan, el ID cargo 3 pertenece al director general adjunto. Si nosotros vemos acá abajo, el ID 7 pertenece a los operadores. Ahora, como nosotros hemos visto en los videos anteriores, podemos hacer un orden de todos estos datos con el fin de filtrarlos o de ordenarlos. Yo quiero saber en el orden del cargo todos los servidores públicos que pertenecen a ciertos grupos de cargos. Le voy a indicar acá abajo pues que me lo ordene por medio del campo que se llama nombre cargo, ¿sí? Y con esto nosotros ya podemos indicar, si se fijan, yo aquí tengo todos los directores, ¿sí? Aquí yo tengo, miren, directores, enlaces y cuanto más hay. Entonces con esto podemos saber cuántos directores tenemos en el orden que tenemos ahí. Bueno, si en algún caso queremos ahora saber si me estás filtrando, me estás ordenando por medio del cargo, pero también quiero que me lo ordenes por medio del nombre, entonces vamos a indicarle, ahí está, miren, si se fijan, ¿por qué puse 1? Porque aquí es un nombre compuesto, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, ese es el primer query que tenemos, ¿sí? El segundo query es este, que está, ahorita ya filtramos por medio de esa información, pero en este segundo caso, o perdón, en el tercer caso, ¿por qué le estoy indicando que por medio de la primera columna? La primera columna se divide por medio de una coma, entonces en este caso es primer columna, segunda columna y tercer columna. Entonces, pero ¿por qué yo le puse 1? ¿Sí? Esto se utiliza mucho cuando un campo está compuesto por otros datos, ¿sí? Donde no puedes identificar el nombre real de esa columna. Está compuesto por dos campos y por un espacio. Por eso es necesario ponerlo de esta forma. La otra forma sería, si en algún caso yo deseo hacer lo mismo, pues lo puedo hacer de la siguiente forma. ¿Cómo? Pues le voy a indicar, pues es por medio de nombre, ¿sí? Y luego también por medio del apellido el paterno, ¿sí? Este y este es lo mismo, nada más que este está más largo. Si se fijan, me manda primero Adela, ¿sí? Que debe ser Muñoz por el acento, ¿sí? Y acá, que vamos a ver, también la tenemos como primero. O sea, primero me manda todos los cargos del director de área, es como orden principal, y segundo orden es el nombre y el apellido paterno, ¿sí? Si se fijan, mientras sea el nombre del cargo director de área, pues nosotros tenemos el orden. Pero cuando ya nosotros encontramos que ya son otro tipo de cargo, por ejemplo, aquí tenemos nosotros director general, nuevamente inicia el orden. En este, si se fijan, termina la Z y luego vuelve a empezar. ¿Por qué? Porque ya es otro. Y de igual forma, si yo ejecuto este, va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces básicamente lo mismo, nada más que la primera forma que yo le indiqué acá es la más rápida para identificar esto. También se puede utilizar si en algún caso es un campo compuesto, en este caso, o si no es un campo compuesto. Si yo quiero ordenarlo que sea por medio de un campo, que en vez de poner este nombre del campo, ¿qué columna es? Es la primera columna, la segunda columna y la tercera columna. Entonces la tercera columna viene siendo el número 3 y también se puede utilizar de esa forma, y ya lo tenemos. Bueno, parece que estoy dando una clase de ordenamiento de datos, pero en realidad quería explicar el por qué estoy poniendo unos datos, unos números para poder filtrar información. Bueno, para terminar este video hay un detalle muy importante, ¿sí? Voy a buscar el primer
Abel Abarca, vamos a indicarle que su ID cargo es el 7, ¿sí? Abel Abarca en este inner join no va a salir. ¿Por qué? Es que como no hay una relación en estos dos campos, ¿a qué me refiero? Que el ID cargo, no, sí existe, perdón, le voy a poner el 11. A ver, le voy a poner el 11, me confundí, voy a poner el 11, ¿sí? El ID cargo 11 no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese campo no existe acá, ¿sí? Entonces, en una relación de dos tablas, aquellos campos que se están relacionando y que no concuerdan o que no existe en la tabla con la que se está relacionando no son visualizados. ¿A qué voy? Si nosotros filtramos, vamos a verlo, vamos a cerrar todas las transacciones, a terminar todas las transacciones para que nos funcione. Le voy a indicar que me lo ordene nada más por nombre para tener primero a los abeles. Voy a comentariar, bueno, así lo voy a mandar, ¿sí? Si se fijan, el abel que nosotros tenemos aquí como principal, que se llama Abel Abarca, no lo tenemos en este nivel. Esto pasa muchas veces cuando tenemos una mala administración de los datos, o el programa que estamos utilizando no hace una buena relación de los datos y nos deja meter datos que no son correctos. Para eso se hace la normalización y evitar este tipo de cosas. Si nosotros filtramos aquí por el orden o el orden de los cargos, nunca tenemos un 11. ¿Por qué? Porque el 11 no existe, ¿sí? Si yo hago un simple query donde nada más esté mandando los puros nombres, como lo vemos aquí ya tenemos a Abel Abarca, ¿sí? Y si yo le indico que me mande también el ID como información, pues sí me lo va a seguir mandando. Si se fijan, Abel Abarca, perdón, tenía que mandarlo hasta aquí. A ver, SP y de cargo, SP. A ver, perdón, hasta aquí. Si nosotros vemos, aquí tenemos a Abel Abarca con el ID cargo 11, pero ya cuando lo utilizamos con la relación no tenemos a Abel Abarca. ¿Por qué? Porque Abel Abarca tiene un ID que no existe en esto. Esto es muy común y muchas veces provoca que nos den problemas en la búsqueda de información. Bueno, el siguiente punto, vamos a hacer las relaciones que básicamente nos sirven para relacionar las otras tablas. Aquí nosotros queremos saber, bueno, voy a regresarle para empezar a Abel Abarca el número, no me acuerdo qué número tenía, pero le vamos a poner el 3. Creo que tenía el 3, no me acuerdo, para que ya lo muestre. Pero bueno, regresando al tema, ahora lo que vamos a hacer es indicarle, ¿sabes qué? Pues lo que yo quiero es ahora relacionar la siguiente tabla, ¿sí? El estado, quiero ver el estado o a qué estado pertenece el servidor público. Ok, entonces lo que yo tengo que hacer aquí es, ¿sabes qué? Pues voy a hacer otro inner join. Recuerden una cosa muy importante, muchas veces no sabemos dónde poner el inner join. El inner join va antes de un where y un order by o un group by. Entonces, después de indicar la tabla principal, en este caso servidor público con el from, abajo van los inner join, ¿sí? Bueno, ahora le vamos a indicar que la tabla se llama catálogos, ¿sí? Y en esta tabla catálogos, pues le vamos a poner la letra C y lo vamos a relacionar por medio del campo. Vamos a ver los estados, ¿sí? Va a ser igual a 1. Si nosotros recordamos la relación
de estado igual a 1. ¿A qué se refiere? Que id de catálogo es igual a 1 y a eso hace referencia a los estados. Si nosotros vemos en la tabla de catálogos, vamos a ver que todos los estados tenemos hasta aquí el ID catálogo 1. Entonces, por default vamos a tener que el primer campo a relacionar es el ID catálogo 1 y luego vamos a relacionar dos campos con diferente nombre. El siguiente campo es el ID valor, ¿sí?, del catálogo contra, o más bien igualado al servidor público con el ID estado, ¿sí? Aquí nosotros ya está, ¿sí? Eso ya determina la relación en las dos tablas, tanto con la de servidor cargo y la de cargos. Se están haciendo dos relaciones. Ahora, ¿qué nombre es ese estado? Si nada más pongo estado, vamos a ver. Si nosotros relacionamos ese campo, perdón, pero es que estoy tratando de acomodar para que lo alcancen a ver todos ustedes. Bueno, si yo le indico aquí estado, pues nosotros nada más vamos a ver el puro ID, ¿sí? Pero si en algún caso le indico que quiero ver el nombre, entonces muéstrame de la tabla que se llama catálogos, muéstrame el campo que se llama nombre. Ahora le vamos a indicar que se va a llamar nombre estado, y con esto ya tenemos una relación. A ver, perdón, aquí hice algo más. Me faltó una coma acá al final, perdón. Listo. Si nos vamos al final, vamos a ver que ya tenemos los estados, ¿sí? Esta información, como les vuelvo a repetir, dentro de la tabla de socio público nada más tenemos el ID, a qué estado pertenece, ¿sí? Y por medio de inner join lo estamos relacionando y le estamos indicando que me lo relacione con el nombre del estado. Ahora dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer para relacionar este campo, que es una tabla repetida? En los alias nos puede ayudar a hacer una relación más compleja. ¿De qué forma? Pues muy bien, lo que vamos a hacer, a este alias le voy a poner que es el 1, un alias diferente, puede ser un número, puede ser una palabra. En mi caso lo estoy haciendo de alguna forma pues para que puedan ver las dos relaciones. Ahora la siguiente, vamos a tener a la misma tabla que la de arriba, el alias es C2, y ahora vamos a indicarle que es el segundo catálogo, que son los estatus, y también a la vez que son los estatus acá. Aquí creo que me faltó, no, sí está bien, perdón. Y aquí voy a poner, por ejemplo, bueno, pues filtrame del alias 2, que es la misma tabla de catálogos, pero ahora el mismo campo se va a llamar nombre status, para que se vea un poquito más complejo, ¿sí? Y lo vamos a ver ya en operación. Si se fijan, yo aquí me faltó poner el ID para que sepan diferenciarlo. Le voy a indicar aquí, ya sea tanto de la tabla como de servidor público o de la misma tabla que tenemos en C2, el ID valor. Con estos ya podemos saberlo, pero bueno, le vamos a indicar que sea de SP, que es la forma correcta o más viable, y que el campo relacionado o que debemos demostrar es este. Con esto ya vemos la información, y de igual forma, si queremos que filtrame los nombres, pero primero quiero que me filtres por medio del campo. Como no son campos compuestos, puedo utilizar el nombre. Por ejemplo, quiero que me lo ordene por el ID, valor numérico. Miren, listo. Si se fijan, yo tengo todos los de confianza, los que tienen plaza,
los que son temporales, los de baja también. Entonces, que esos son los estatus que yo tengo registrados aquí, ¿sí? A partir de aquí del catálogo 2, aquí ya tenemos la información. Pues básicamente ese es el orden que nosotros tenemos en nuestros queries para hacer un inner join, recordando que si no hay relación de una tabla en una tabla de un campo que se está tratando de relacionar, ese registro no será visualizado, como se los mostré hace unos instantes o unos momentos cuando le agregué un ID cargo que no existe, ¿vale? Bueno, espero que les haya gustado y cualquier cosa por favor déjenme en los comentarios.